Buenos días, profe. Buenos días, estimados estudiantes. Un cordial saludo, pues en este nuevo día, una nueva jornada, pues llenos sin lugar a dudas de muchas expectativas. Bien, como siempre, primero vamos a registrar la asistencia en la matriz manual de hoy día 19. Bravo, Camila. Buenos días, presente. Buenos días, Cami. Calero, Ángela. Buenos días, Inge, presente. Calero, Lisset. Buenos días, Inge, presente. Carrera Paredes, buenos días, niña. Buenos días, Inge, presente. Chiliquinga Chicaiza Diego. Presente, Inge. Córdoba Jennifer. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días, Encalada Betsy. Buenos días, presente, ingeniera. Buenos días, Gaibor Jocelyn. Gaibor Jocelyn, sí. No está. Gaibor Jocelyn. Wiz Lorena. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, Jiménez Encalada Joana. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Llanos Elcia. Buenos días, presente. Macías Montenegro Kerly. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Nazareno John. Buen día, presente. Buenos días, John. Olvera Byron. Olvera Byron, ¿sí está? Olvera Byron, no está. Siguiente. Kichimbo Ana. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Real Evelyn. Presente, Inge, buenos días. Roja Jonathan Alex. Presente, ingeniera. Muy buenos días. Buenos días. Vargas Doris. Vargas Doris. No está. Vera Juan Carlos. Presente. Ya, ¿alguien más se registró? ¿Alguien más ingresó? Sí, ingeniera, yo volver sino que el micrófono no me quería aprender. Olvera. Correcto. ¿Quién más? Gaibor Jocelyn y Vargas Doris. No están, ¿no? Bueno, vamos a la matriz siguiente. El SIGA. Ahí, ¿sí visualizan? El SIGA. No. No, Inge. No. A ver. A ver, el SIGA. Vamos con composición y redacción. $19. A ver. A ver, veamos quién falta. La que falta es Gaibor y Vargas. Gaibor y Vargas. Gaibor y Vargas. Ya. John levantó la mano.
Sí, Inge, yo tengo una pregunta, pero no relacionada a esto, pero quiero saber si de pronto usted sabe esa información. ¿Cuándo se acaban las clases a nivel de clases virtuales aquí online? O sea, ¿hasta cuándo tenemos clases? Estoy en clases, mija. Estoy en clases. Estoy en clases, ya, luego le llamo. Ya. A ver, sí tengo la información. Ya, espérese, le tomamos, registramos esto, guardamos y les indico, ¿sí? Ok, Inge, gracias. Ya. Ah, ujú. Ay, va. Ay, estoy mal aquí, hay que hacer. Hay que hacer. Ahí está, correcto. Ya, Vargas y Gaibor, faltar. Guardar. Ya. A ver, permítame informarle. Composición y redacción. Cronograma académico. A ver, las clases se terminan respondiendo a la pregunta del compañero John es, ¿no? Sí, Ya. Ah, ¿en qué mes estamos? Julio, ¿verdad? Julio. Julio, exámenes del primer parcial ya dimos, ¿no es cierto? Ya dimos, ustedes, ya dieron. Agosto. A ver, en agosto, del 8 de agosto al 11 de agosto, tienen exámenes de segundo parcial. ¿Sí están mirando? Sí, sí se visualiza. De agosto, del 8 al 11 de agosto, de segundo a quinto semestre, tienen exámenes de segundo parcial. Ya vean, ahí no sé si ven el calendario también. Estamos en 19 de julio, nos falta una semana y se termina ¿cómo es? El mes. Y de allí faltan 2 semanas, vamos en agosto. Agosto primero, del 8 dice, del 8 de agosto al 11 de agosto ya tenemos 8, al 11 nomás nos han puesto, 8, 9, 10, 11. Al 11 de agosto tenemos exámenes del segundo parcial. Ahí prácticamente estaría ya terminando, ¿no es cierto? Para quienes no se quedan al supletorio. Y luego agosto tenemos el 8, el 11, el 11, el 11, el 12, el 8 de agosto, del 8 al 11. El 12 de agosto es feriado nacional, dice. Por el primer grito de la independencia. El 10 de agosto lo pasan al 12. Al 12, ya. Hay festividades de aniversario del ISPE, Casa Abierta. Bueno, ahí tenemos que participar todos. Webinar, MMA, webinar 15 al 16. Agosto. Luego sesión solemne, jornadas académicas, exámenes supletorios segundo semestre, segundo jornadas. ¿Sí están visualizando? Sí, se ve todo. El semestre. O sea, quien no se queda al supletorio, esa fecha ya termina. Pero claro, siguen las festividades del ISPE, del examen. El examen supletorio para quien se queda al supletorio es del 26 al 30 de septiembre sería, ¿no? Al 30 de septiembre. Y ya se acabaron para ustedes. Y nosotros pues seguimos entrega de notas, todo eso.
Inge, ¿y las prácticas cuándo las empezaríamos después ya de que se termine las clases? Ya pues, terminan las clases y ustedes enseguida ya se van a las prácticas. Aquí ha de estar, aquí mismo sabe estar, veamos. Exámenes supletorios segundo trimestre, festividades webinar, exámenes de segundo, periodo nacional, semestre, profesor de docentes, coordinación, exámenes segundo parcial. Jornadas de entrega de notas, primer semestre. Aquí saben poner jornadas académicas regulares, pero o sea, terminan clases y se van a las prácticas. Aquí está, dice. Aquí está. Ahí está. Del 29 de agosto al 2 de agosto, dice jornadas académicas regulares, inicio del proceso de formación dual. Ahí toca, ya del 29 de agosto, ¿no? ¿Que si estoy bien? No, del 29 de septiembre al 2 de agosto está eso. O sea, el 29 de septiembre, junio, julio. 29 de agosto. De agosto, estoy mal, yo estoy mareada. El 29 de agosto, ahí ya se van. Estamos en junio, julio, agosto, ya el 29. O sea, terminan las clases y se van ya a las prácticas duales. O sea, prácticamente los que no se quedan al supletorio, ya después del examen ya prácticamente quedan libres. Bueno, de ahí tenemos los eventos de las festividades del instituto y de ahí ya se van ustedes. Tendríamos una semanita más o menos de break, un descanso. Ajá. Ajá. Así estamos, estimados. Ya. ¿Están ahí conformes? Sí, Inge, gracias por la información. Ajá, ya. Entonces, por favor, estudien, chicos, estudien para que no se queden en el supletorio. Bueno, vamos con... Inge, lo que pasa es que recién ingresé porque se me había ido la luz. Jocelyn Gaibor. Gaibor, sí, vemos. Ay, ya cerré el SIGA. Gaibor, ya le puse en la manual, luego le corrijo al final, ¿no? Porque ya vamos a empezar. ¿Vargas llegó? Ya, Inge. Y Vargas, bueno, entonces quiere decir que No, ya... Inge me dijo que no tenía energía. ¿A Vargas llegó? No, o que no tenía energía. Ya, entonces solo Vargas, Gaibor sí está presente. Que tengo que abrir el sistema y cuando abro muchas ventanas se me congestiona el internet. Ajá. Y una vez le voy a corregir. El distributivo, Vargas. Gaibor es la que llegó. Ingresó, digamos. Gaibor estaba con falta. Ya le puse. Ya está justificado, señorita Gaibor. Ya, gracias, Inge. Ya vamos con el calendario. Vamos, o sea, con las exposiciones ya, ¿no? Prepárese el primer grupo que le corresponde. Le habilito la... Inge, la compañera Camila creo que era el primer grupo, pero creo que no está. Me tocaría a mí. A ver, le toca... Bravo, Camila, sí, ¿no está? Sí, Inge, sí estoy. Ah, entonces, digo, no, pues Camila sí dijo que sí.
Vamos en orden. Ya comparto pantalla, Inge. Ya le compartí la pantalla, niña. Ay. A ver, niña Camila, vamos explicando. ¿Ya? Buenos días, compañeros y compañeras, ingeniera. El tema que me tocó a mí es el acento agudo y el acento circunflejo. El acento agudo. Dentro de otros idiomas, el acento agudo cumple otras funciones. Por ejemplo, en el italiano, el catalán y el francés sirve para señalar que las vocales son cerradas. Por ejemplo, E pasaría a pronunciarse como E y O pasaría a pronunciarse como O. El acento agudo, también conocido como acento ortográfico, acento gráfico, acento tilde, es un signo ortográfico clasificado dentro de los signos auxiliares. Nos dice también que esto indica que una vocal es cerrada, que tiene un tono elevado, que es una larga, que la sílaba en la que aparece está la vocal acentuada. El acento agudo se usa sobre la E, la sílaba final de palabra, para indicar que ésta se pronuncia con mayor intensidad, particularmente. No está pasando. No, y estoy dando un ejemplo. Ah, ya. Ya, y nos dice que cuando se utiliza el acento agudo, tenemos 6. Palabras agudas, palabras esdrújulas, palabras graves o llanas, palabras sobre esdrújulas, acento diatrítico y pronombres exclamativos e interrogativos. Y el acento circunflejo es un signo diacrítico utilizado en la ortografía normal de diversas lenguas: francés, portugués, italiano, romano, noruego, gales, eslovaco, griego y siciliano, entre otros. Nos dice que esto indica que la vocal tiene un sonido largo. ¿Qué significa un símbolo de acento circunflejo en Microsoft Excel? El acento circunflejo generalmente destaca una exponenciación en Microsoft Excel. Esta es una operación matemática que eleva la cantidad a una potencia. Es la segunda procedencia en el orden de operaciones. El acento circunflejo también es utilizado en una función que devuelve la información de formato o puede aparecer en una hoja de cálculo convertida. Gracias, Inge. A ver, ¿me puede dar un ejemplo entre el acento agudo y el acento circunflejo? Dentro del acento agudo, las palabras agudas llevan tilde en la sílaba tónica cuando terminan en vocal N o S. Ya, por ejemplo. Por ejemplo, París, café, trébol, ángel. Ujú.
Ya, y el acento circunflejo, no puedo pronunciar, me trabo, circunflejo. Un ejemplo de esa dice que la vocal que la otorga filológicamente suele indicar la contracción debido a la pérdida de una S. Reconsonántica en el latín, por ejemplo, el chastel, chasteau. A ver. El acento agudo, pues, es el que lleva para determinar la mayor fuerza de voz, ¿no es cierto? Para determinar la fuerza de voz. Eso se utiliza, pues, en las, digamos, en las palabras donde se acentúan o llevan en la mayor fuerza de voz, ¿no? Es un símbolo, signo ortográfico, en donde se carga la mayor fuerza de voz, el tono en la letra. Se conoce, pues, también conocida como tilde, ¿no? Por ejemplo, dice corazón, campeón, huracán, ¿no? ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En la última sílaba. Por lo tanto, pues, el acento agudo es un símbolo o signo ortográfico, ¿no? Que lo utilizamos, lo llevamos. Y el circunflejo, pues el acento es un tipo de signo diacrítico, dice, que le da importancia a una letra en especial. Es usado, pues, en algunas lenguas, como decía la compañera, en el francés, el portugués, el italiano, el noruego. Pero bueno, eso no lo utilizamos nosotros, ¿no? Mayoritariamente es usado en distintos esquemas este tipo de acento, ¿no? Sobre todo en las vocales, en donde, pues, se coloca encima este signo. Bueno, pero esos son otros idiomas extranjeros, ¿no? A ver, ¿cómo es su nombre, compañera? De una vez voy a ir calificando. Camila, Perdón. Camila Bravo. Camila. Siguiente, se prepara ya. El siguiente, ¿quién le toca? Ya, Inge, ya le comparto pantalla. Sí, está habilitada la pantalla, no se preocupe. ¿Sí se mira? No. Pero ya estoy compartiendo. Sí, sí se mira. A ver. Sí se mira. Sí se ve. Es Bravo, ¿verdad? Es el taller número, bueno, sería el número 1, pero, o sea, el número 1 de la segundo parcial. Sí, vaya, Malu. 1 del segundo parcial. Ya, siguiente. Yo no miro. Ah, no, espérese, estoy en la... Ya, sí, es que yo estaba en el otro, en el Classroom. Siga, compañero. Buen día, ingeniera. Buen día, compañero. Ay, Dios. Buen día, compañero. Del grupo número 2 voy a exponer sobre lo que es el acento grave diacrítico. ¿Qué es el acento grave diacrítico? Nos dice que también es conocido como la tilde diacrítica. Es un signo gráfico que se utiliza para diferenciar palabras que se escriben igual, pero tienen significados diferentes. Las palabras que llevan tildes diacríticas en algunos casos se apartan de las reglas básicas de acentuación, pero se aceptan porque gracias a esas tildes se evitan situaciones de ambigüedad, o sea, para no confundirse, ¿no?
¿Cuál es la función del acento grave diacrítico? Su función es distinguir entre las pares de palabras, de las cuales una de ellas es la acentuada, llamada es tónica, y la otra que no es acentuada es llamada átona. Las palabras tónicas son aquellas que poseen una sílaba de mayor prominencia fonética, mientras que las palabras átonas, la mayoría de ellas son monosílabas, son las que carecen de tonicidad en su pronunciación. ¿Cuáles son las palabras que llevan acento diacrítico? En una de ellas están las que son las monosílabas. La regla es que las monosílabas se escriben sin tilde, a excepción de aquellas que necesitan distinguirse de otros vocablos formalmente idénticos, pero de pronunciación átona. Aquí tenemos unos ejemplos, que es más, que se escribe con tilde cuando es adverbio de cantidad. Una oración, ejemplo sería, debes esforzarte más, ahí lleva tilde. También está con la palabra ser, que lleva tilde. En un ejemplo, una oración sería, este se utiliza para el verbo saber. En una oración quedaría, se ve muy bien lo que me espera. También está otra palabra que es la T. Aquí es una infusión. Un ejemplo sería, me gusta el té helado. En otros que llevan el acento diacrítico está lo que son los pronombres. Los pronombres personales llevan tilde diacrítica para diferenciarse de los pronombres posesivos. En un ejemplo está mi, que lleva tilde, es el pronombre personal. A mí tampoco me importa su opinión. Tú, también un pronombre personal, que sería una oración. Tú no sabes ni siquiera su nombre. En otras que llevan el acento diacrítico están los adverbios interrogativos o exclamativos. Llevan la tilde diacrítica para diferenciarlos de la forma átona relativa. Ejemplo, ¿cuándo? Adverbio interrogativo del tiempo. Un ejemplo sería, ¿desde cuándo Elsa no vive con Martín? Otro ejemplo está con la palabra ¿cómo? Es adverbio interrogativo o exclamativo. Un ejemplo sería, ¿cómo no lo pensé antes? Ya. Aquí tenemos unos ejemplos en comparaciones cuando se utiliza la tilde y cuando no. Acá está el ejemplo que les di de cuándo, que era un adverbio interrogativo. Acá tengo otro ejemplo que es ¿cuándo vuelves? Pero eso está en interrogativo. Pero acá, cuando no utilizamos la tilde, ese forma átono, ¿no? Es el adverbio relativo, conjunción y preposición. Aquí no se utiliza la tilde, normal se escribe cuando sin tilde. Un ejemplo es la oración que dice, ayer cuando me lo dijo, no lo pude creer. Acá tenemos otros ejemplos, así mismo en comparación, de forma tónica que lleva la tilde, que es sí, que es cuando es confirmación, se utiliza la tilde. En una oración quedaría, sí, estoy segurísima de eso. De igual manera, de forma átona, la palabra sí, pero sin tilde. Esta de aquí se utiliza cuando es una condición. Un ejemplo sería, si me dices la verdad. Acá tenemos otro ejemplo. La forma tónica aún lleva tilde, es un adverbio de tiempo, es sinónimo de todavía. Un ejemplo sería, aún no me decido. De forma átona, vueltas, es un adverbio de modo sinónimo de incluso. En un ejemplo sería, aún si me insistes, no iré. Es muy importante recalcar que se registraron algunos cambios a lo largo de los últimos años y que hubo una tendencia por parte de la Real Academia Española de las Letras simplificar la lengua eliminando varias tildes diacríticas, que antes solían escribirse. Algunas de estas eran de escritura obligatoria y otras de escritura potestativa. Un ejemplo de las que ya no se utiliza tilde hoy en día es la palabra solo, en su valor adverbio equivalente de a solamente. Antes era uno de los casos más frecuentes de la tilde diacrítica. O sea, que antes se escribía para diferenciar, se escribía con tilde diacrítica, pero la Academia Española decidió quitar la tilde, ahora ya no se utiliza la tilde en esta letra.
pero sin embargo hay mucha gente que carece de esta información y le siguen poniendo la tilde, pero ya eso de la palabra solo ya no llevaría tilde ya. También está en el caso de que poníamos el O, si usted utilizaba el O y el cero, usted ponía el tilde para diferenciar. Tradicionalmente la conjugación llevaba una tilde diacrítica cuando aparecía entre dos cifras. La función y esta tilde era diferenciar el O del cero, puesto que la antigua tipografía podía dar pie a confusiones. Pero la ortografía de la lengua española en el 2010, sin embargo, abolió dicha tilde amparada en el razonamiento de que la tipografía moderna no es susceptible con tal confusión. Antes escribíamos, como hacer un ejemplo, los números 4 o 2 son divisores de 8, ahí poníamos la tilde para diferenciar los números, ¿no? Para diferenciar la O de los números, para no confundirse con el 0. Pero ahora ya no es, ya esa regla ya la quitaron, mejor dicho, ahora ya se escribe normalmente, se utiliza la quedaría, ahora ya quedaría, los números 4, ya la O sin tilde, 2 son divisores de 8. Y así hay algunas palabritas que la lengua española ha quitado la tilde que antes utilizábamos. Y eso sería todo, ingeniera. Muchas gracias. Ya, a ver, prepárese el siguiente. Califico de una vez a la compañera. Ángela es, ¿no? Le toca a la ñaña. Sí, por favor, ¿me puede dar compartiendo pantalla? Sí está. Sí está. ¿Ya está compartiendo pantalla? Sí. No veo. No aparece. A ver, sí. Está habilitada. Ya está habilitada, pero ya usted ya comparte, ya. Ah, no, Inge, ¿me puede dar compartiendo pantalla? Es que mi computadora no sirve para compartir. Estoy en el teléfono. A ver. Espérenme un ratito, entonces. Espérenme. Ya. ¿Yo ya compartí pantalla, Inge? Ya. Ahí sí visualiza. Sí. Ya. Buenos días, compañeras, ingeniera. A mí el tema que les voy a explicar es sobre la diéresis y el hiato. ¿Qué es la diéresis? En gramática, la diferencia es la diéresis es un signo el cual radica a poner dos puntos sobre la vocal a la que afecta. Es también conocida como crema, es un signo que está formado por dos puntos situados horizontalmente. Es importante aclarar que la diéresis únicamente se emplea para señalar valores fónicos de la U cuando es precedida por la letra G y seguida de la E o la I. Ejemplo, agüero, cigüeña, pingüino. Una oración, ¿puedes echar aquí a los pingüinos de las aceitunas? Ya, siguiente, por favor. ¿Qué es el hiato? Los hiatos son separaciones entre sílabas que terminan y empiezan continuamente con vocales. Es el encuentro de dos vocales que forman sílabas independientes, o sea que estas vocales cuando se encuentran se tienen que separar. Existen tres clases de hiato, el de la vocal abierta y cerrada o viceversa. Este es donde la tilde va sobre donde la vocal cerrada. Este tipo de hiato generalmente va en contra de las normas de clasificación de las palabras. No las tiene en cuenta, por ejemplo, baúl, Raúl, búho. El segundo, el de las vocales abiertas. Este depende en su totalidad de las normas de clasificación de la palabra. Ejemplo, aéreo, cráneo, área.
El tercero, el de las vocales de la misma índole. También depende de su totalidad de las normas de clasificación de palabras. Ejemplo, albahaca, rehén, modo y alcohol. Acá tengo ejemplos donde de palabras donde lleva hiato. Ejemplo, caída. Leí, oír. Es una vocal fuerte más vocal fuerte distinta. Otra, por ejemplo, teatro. Vocal fuerte más vocal débil acentuada. Hay otro ejemplo, geografía. Es la vocal más la misma vocal. Por ejemplo, creer. Hay que tener en cuenta que en ningún caso la H influye en la formación de hiatos. Solo hay que mirar bien dónde va la fuerza de la palabra. Gracias. Ya, prepárese el siguiente. Inge, pero ya falta un minuto y si nos volvemos a conectar para exponer. Sí, correcto. Y se clasifica como las crecientes, decrecientes y homogéneas. En las crecientes es la vocal débil más la vocal fuerte, decreciente vocal fuerte más vocal débil y homogénea es dos vocales débiles. También para que, digamos que ciertas reglas gramaticales como debemos tener o saber cuáles son las vocales abiertas y cuáles son las vocales cerradas, saber diferenciarlas. Y también, ¿qué se diferencia un dictongo de un triptongo? Es que el dictongo incluye en dos vocales juntas en una misma sílaba y el triptongo incluye en tres. Gracias. ¿Su nombre? Carrera Jenny. Siguiente. Ya, en que yo. Sí, sé cómo compartir la pantalla. Inge. Sí, sí. Ingeniero, buenas compañeros. Bueno, mi tema es acento ortográfico, palabras agudas. ¿Qué es la ortografía? En 1726 se recogió la primera ortografía para el mundo hispanohablante en el discurso promenial de la ortografía de la lengua castellana. La ortografía corresponde al conjunto de normas que regulan la escritura. Estas normas apuntan a precisar cómo se escriben las palabras del castellano. ¿Qué es el acento? El acento corresponde a la mayor fuerza en la entonación que el hablante realiza sobre una palabra. Esa palabra puede o no tener tilde. El signo gráfico que se coloca sobre una letra, una vocal o en español, y demarca la mayor entonación sobre una sílaba, se conoce con el nombre de acento ortográfico. El signo que se utiliza en español es la tilde. Las palabras agudas, hay dos palabras agudas con tilde y palabras agudas sin tilde. Las palabras agudas son aquellas que tienen acento en la última sílaba, llevan tilde. Únicamente las palabras que terminan en N, S o vocal. Como por ejemplo con tilde, canción, decisión, construcción, reflexión, amarán, comerán, serán, alemán, atún, camarón y tiburón. Terminado en S, inglés, portugués, cortés, sufrirás, marqués, anís, sanarás. Terminada en vocal, acabará, regresaré, volví, maní, golpeó y Perú. Las palabras agudas son aquellas que tienen acento en la última sílaba, las que no llevan tilde.
aquellas palabras que no terminan en N, S o vocal. Ejemplo, bondad, sociedad, facultad, de libertad, oficial, nacional. Verbos en infinitivo son pensar, volver, partir. Verbos sustantivos en AR o R, pensar, agradador, cantor. Verbos que terminen en AC, AS, AZ, EZ y EZ todos. Sagas, fugaz, sencillez, honradez, cicatriz, codorniz, arroz, avestruz y contraluz. Dice acentos gráficos y palabras agudas. El acento es la mayor intensidad con que se pronuncia una de las sílabas de una palabra, la tilde o el acento ortográfico, que es la marca escrita que se coloca sobre una letra para indicar que esa sílaba se pronuncia con mayor intensidad. Las mayúsculas también se escriben con tilde. Por eso es conveniente recordar las reglas generales de acentuación ortográfica. Palabras agudas, palabras graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Palabras agudas se acentúan en la última sílaba que llevan tilde cuando termina en N o S vocal. Ejemplo, además, canción, café. Las palabras graves se acentúan en la penúltima sílaba, llevan tilde cuando no terminan en N o S o vocal. Ejemplo, árbol, lápiz, rodaja. Palabras esdrújula se acentúan en la antepenúltima sílaba, llevan tilde siempre. Ejemplo, esdrújula, música, sílaba. Palabras sobresdrújulas se acentúan en la sílaba anterior a la antepenúltima, llevan tilde siempre. Ejemplo, repítamelo y dígaselo. Gracias, hija. Es Diego, ¿no? Sí, Diego Chilquito. Me dio miedo pasar por ahí, vaya que Jennifer le corresponde. Muy buenos días con todos, ingeniera presente. Mi tema es acerca de las palabras graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Palabras graves. Las palabras graves es aquella cuya sílaba tónica se encuentra en la penúltima sílaba, de modo que se trata de una palabra grave o palabra llana, técnicamente conocidas como palabras paroxítonas. La mayor parte de las palabras del español son graves, generalmente terminadas en N o en S o en vocal. Como en otros tipos de palabras, las palabras graves llevan o no el acento ortográfico dependiendo de una terminación específica. Las palabras graves se dividen en dos, que son las palabras graves sin tildes y las palabras graves con tilde. Las palabras graves sin tilde no llevan tilde en las palabras graves que terminan en N, S o en vocal, que son la mayoría en español. Por ejemplo, está corren, acaban, germen y desinfectan. Las palabras graves con tildes son palabras que no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal y llevan tilde, es decir, el resto de los casos posibles. Por ejemplo, lápiz, látex, quórum, césped. Las reglas de acentuación para las palabras graves dicen que aquellos términos que no concluyan en N, S o en vocal o que terminan en S precedida de consonante deben llevar acento ortográfico. A continuación, mostraré dos ejemplos, que es árbol, que es una palabra grave, ya que su sílaba tónica es penúltima. La palabra A, digo la sílaba A. La tilde debe escribirse porque la última letra es consonante, que es L, y si nos fijamos ahí, la regla estas deben acentuarse ortográficamente. También está marcha. Es una palabra grave, ya que su sílaba tónica es la penúltima.
no debe escribirse la tilde porque la última letra es una vocal. Palabras esdrújulas. ¿Qué son las palabras esdrújulas? Son aquellas que tienen la sílaba tónica o acento en la antepenúltima sílaba. Las palabras esdrújulas siempre llevan acento ortográfico o tilde. Por ejemplo, pirámide, pájaro, satélite, sábado, esdrújula, etc. Solo existe una excepción a esta regla. Se trata del caso de los adverbios formados por un adjetivo y el sufijo mente. Ninguna de las sílabas de la terminación tiene acento y si el adjetivo no tiene tilde, al transformarse en adverbio tampoco la tiene. Por ejemplo, veloz, velozmente, limpio, limpiamente, raro, raramente, sabio y sabiamente. La propia palabra esdrújula es esdrújula. Se separa en 4 sílabas y se acentúa en la antepenúltima. Por eso lleva la palabra sílaba también es una palabra esdrújula, en este caso de 3 sílabas. Palabras sobre esdrújula. Son aquellas palabras que llevan el acento en las sílabas anteriores a la antepenúltima, que la cuarta y la quinta. Aquí hay un ejemplo que es la posición en la sílaba, por ejemplo, la palabra créamelo, explícaselo, románticamente. Las características son que tienen como mínimo 4 sílabas y que todas llevan tilde. Para reconocer una palabra sobre esdrújula, hay que contar desde la última sílaba. Todas las palabras sobre esdrújulas llevan una carga de voz a partir de la cuarta sílaba en adelante. Y esta se simboliza con una tilde. La tilde también se conoce como acento gráfico o acento ortográfico. Regálaselo es un ejemplo de palabras sobre esdrújula. Este vocablo se divide en 5 sílabas y el acento aparece en la segunda, a la cual le siguen las 3 siguientes sílabas. Y eso es todo, ingeniera. Gracias. ¿Su nombre? Jennifer Córdoba. Córdoba, Mitiapa, ¿no? Vamos con Encalada, Betsy. Buenos días, licenciada Giovanna Pozo, compañeros. El tema que les voy a explicar es sobre el punto y el guión. Primero vamos a empezar por el punto. ¿Qué es el punto? El punto es un signo ortográfico que se usa principalmente para poder indicarnos el final de cada texto. Para párrafo enunciado, es un signo de tamaño pequeño, de forma circular, que es visible en el contraste de color o relieve de su forma de una superficie. Tenemos también los tipos de punto. Primero, el punto seguido. Es cuando en el mismo párrafo seguimos hablando de referente en mención. Ejemplo, me olvidé las llaves en mi casa. Por suerte en la oficina tengo una copia. Por ahora no hubo novedades sobre su caso. Si me llego a enterar de algo, lo llamo. El segundo punto es punto de aparte. Se empieza a tratar un aspecto distinto al tema. Ejemplo, parece confirmar que en efecto las estrellas nacen en grupos numerosos
que después dispersan. Es un ejemplo. Se ha observado en el interior de las nubes moleculares la existencia de decenas de estrellas en información. Estamos hablando de un tema y vamos a hablar de otro tema distinto. El punto final da por terminado un tema a lo largo sobre lo que se está hablando. Ejemplo, recibió una llamada, era su primera esposa. Vamos a ver un pequeño video sobre el punto. Smile and Learn. Hola amigos, mi nombre es Punto, del equipo Signos de Puntuación. Y sí, soy un superhéroe. ¿Sabéis cuál es mi misión? ¿No? Pues abrid bien las orejas, compañeros. ¡Empezamos! Para empezar, os diré que los signos de puntuación son muy importantes para comunicarnos y expresar nuestras ideas con claridad cuando escribimos, leemos o hablamos. Hoy os hablaré sobre mí, el punto. El punto es un signo de puntuación que se utiliza para marcar el final de una frase que no sea interrogativa o exclamativa. Por ejemplo, el superhéroe tiene poderes. Al final de la oración colocaremos un punto para indicar que ésta termina. Recordad que cuando acaba una frase y colocamos un punto, la palabra que aparece después empieza siempre con mayúscula. ¡Que no se os olvide! Existen tres tipos de puntos: el punto y seguido, el punto y aparte y el punto final. El punto y seguido separa dos frases que guardan relación y que están en un mismo párrafo. ¿Lo vemos con un ejemplo? Los ladrones atracaron el banco porque el superhéroe estaba de vacaciones. Colocamos un punto y seguido porque la siguiente oración guarda relación con la primera. No dejaron ni un céntimo en la caja fuerte. Fácil, ¿verdad? Veamos en qué se diferencia de los otros puntos. El punto y aparte señala el final de un párrafo. A continuación, se debe cambiar de línea y comenzar un párrafo nuevo. El punto y aparte permite desarrollar una idea distinta dentro de la misma temática del texto. Sigamos con el mismo ejemplo. No dejaron ni un céntimo en la caja fuerte. Punto y aparte. Y nos vamos a otro renglón porque se inicia una idea distinta, pero dentro de la misma temática. Cuando el superhéroe volvió a la ciudad y leyó la noticia en el periódico, buscó a los ladrones sin descanso. El punto y final marca el final del texto. De esta forma sabremos que el texto y el mensaje ha terminado. Acabemos con el ejemplo. Tras muchas horas de duro trabajo, los encontró en su guarida mientras contaban el dinero robado. El superhéroe los detuvo y los entregó a la policía. Punto final. Se terminó el texto. Uf, menos mal que la historia acaba bien. Nos dejaba un poco mal a los superhéroes. ¡Wow! ¡Qué importantes somos los puntos, eh! Recuerda que existen diferentes tipos de puntos: el punto y seguido, el punto y aparte y el punto final. Ah, y pon mucha atención. Cuando acaba una frase y colocamos un punto, la palabra que aparece después empieza siempre con mayúscula. Y ahora, amigos, tengo que poner punto y final a este vídeo. El deber me llama. ¡Hasta pronto! ¿Tenemos muchos más? Imagina todo lo que puedes llegar a aprender. Ver si es, ¿no? Sí, pero me falta el guión. Continúe. El guión es un signo de puntuación para separar palabras de una línea para llegar al margen, señalando con un guión al final de la línea que este termina con una parte de la sílaba. Sus reglas de uso se extienden en diferentes funciones. También aquí tenemos los tres tipos de guión. Guión medio. Este sirve para formar adjetivos compuestos de dos o más palabras. Por ejemplo, teórico, acompañado de guión medio, práctico, norteamericano.
Separa las palabras en sílabas. Ejemplo, maravilloso. También tiene la función de unir dos prefijos. Ejemplo, post, quirúrgico. Ahora les voy a explicar sobre el guión largo. También conocido como raya, es un signo de puntuación y es más largo que el guión común. Ejemplo, hoy voy al cine. A mí me gusta más el teatro. Guión bajo, denomina subrayado rayita abajo. Se usa más que nada para mostrar un espacio donde el espacio no está permitido como usuarios de internet, direcciones de correo electrónico. Ejemplos, por favor, firma aquí. En un correo electrónico también utilizamos guión bajo, bill@sample.com. Vamos a ver un video didáctico sobre el guión. El guión corto. El guión corto, llamado a veces guión menor, es una línea horizontal más pequeña que el guión largo. Se utiliza el guión corto en dos casos. 1. Si al término de un renglón no cabe toda una palabra, se pondrá guión corto para indicar que dicha palabra continúa en el renglón siguiente. La separación de esa palabra será siempre en sílabas completas. Ya vimos anteriormente lo que es una sílaba. Ejemplo: la contaminación del ambiente es un grave problema que daña la salud de todos por igual y, por tanto, es deber de todos los ciudadanos evitarla. Se utiliza el guión corto para unir vocablos que se componen de dos o más palabras. Un ejemplo: Instituto Anglo-Americano. Ciencias económico-administrativas. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con el siguiente compañero, compañera. Con Gaibor, ¿no? Ya continúe. Habilitado.
Ya. Buenos días, ingeniera. Sí, sí se está compartiendo. Sí. Ya. Bueno, el tema que yo les voy a dar a conocer es sobre el slash paréntesis. Comencemos con el slash. ¿Qué es el slash? El slash es un signo de puntuación auxiliar que consiste en una línea diagonal que se traza de abajo a arriba y de izquierda a derecha. En otras palabras, se podría decir que en algunas abreviaturas se reemplaza al punto que abrevia también para dar dos opciones. El slash se coloca entre las dos palabras o también entre una palabra. Se le conoce con 5 nombres. El slash, barra oblicua, barra inclinada, barra diagonal o barrita. Tenemos ejemplos. El primer ejemplo para ofrecer dos opciones si se coloca entre dos palabras. Podría ser verdadero o falso. El slash está entre medio de verdadero y falso. Para no estar escribiendo niña o niño, se le pone niño y en la barrita va también se visualiza o se entiende por niña. Ecuatoriano, de la misma forma. También hay otro ejemplo que en algunas expresiones con valor proporcional, que vendría siendo 120 kilómetros por hora. En vez del por hora, se le pone la barrita y ya se va entendiendo que es 120 kilómetros por hora. 10 metros sobre segundos, 400 euros al mes. También tenemos otro ejemplo para las expresiones numéricas de las fechas. Para 12, barrita julio, barrita del 2022, para no estar diciendo que es el día 12 del mes de julio del 2022, sino solo con la barrita ya uno ya se va dando a entender. Vamos por el paréntesis. El paréntesis son signos de puntuación que se usan por pares, por ello se denominan dobles, ya que existen una de apertura y otro de cierre, y que se encierran información como puede ser palabras o números. ¿Cómo se los usan? Se usan a pares para separar o troncar un texto dentro de otro. Ejemplo, ahí está la imagencita, paréntesis va en el medio, abre paréntesis, pone la palabra, cierra paréntesis. ¿Para qué sirve el paréntesis? El paréntesis sirve para introducir información en un enunciado sin alterar su estructura. Bueno, en otras palabras, un poquito más claras, con ese signo podemos añadir incisos, datos de muchos tipos y otros elementos informativos dentro de una oración o un párrafo de una manera discreta. El paréntesis se utiliza como la intención de realizar una aclaración. Reglas que tenemos, las reglas del paréntesis. ¿Cómo se usa? Siempre se debe abrir y cerrar. El signo siempre debe ir pegado a la palabra con la que abre y se cierra. También tenemos otras dos. Se puede combinar con otros signos ortográficos. También, dado el caso de que el paréntesis cierre y luego venga un signo de puntuación, este irá pegado al paréntesis. ¿Cuándo se usa? Para aclarar información, para dar precisión, para introducir opciones, para citar, también para indicar acotaciones del autor, también para introducir elementos en un listado. Vamos. Los ejemplos del paréntesis. Para aclarar información. La reunión se llevará a cabo en la sala de junta. Para que no haya más preguntas, entre paréntesis se le pone la quinta que hemos tomado en esta semana. O sea, 5 reuniones que han tomado en esa semana. Otro ejemplo, para aclarar mismo la información. El padre de Camila se encuentra en el hospital. Para que no haya más preguntas, el por qué está en el hospital, etcétera. Bueno, entre paréntesis se pone que participó en la guerra. O sea, por esa razón, el padre de Camila está en el hospital. Para dar precisión, bueno, la Organización de Naciones Unidas, para no estar poniendo todas las letras, Organización de Naciones Unidas, se le pone la ONU, entre paréntesis.
Para dar precisión también, el expresidente de Estados Unidos, Obama, se ha retirado de la política. Y igualmente, para no estar preguntando en qué año y nada, entre paréntesis ya se va entendiendo, que inició en el 2009 y se retiró el 2017. Para introducir opciones, el día festivo serán pagados. O sea, el o los días, así. Para introducir opciones también apreciados, tengo una noticia importante para darles, para no estar diciendo apreciadas o apreciados, hombre femenino, se le pone entre paréntesis as. Para una cita o para citar, vale hacer la aclaración que dentro de la cita se emplean los paréntesis con 3 puntitos, como sale en el ejemplo para citar. Para introducir elementos en un listado, pues lugares para pasear el perro, así como la ingeniera nos pone ejemplo en las evaluaciones, introduce la pregunta y va A, B, C, y nosotros debemos escoger uno de los literales. También eso es para introducir elementos en un listado. Gracias, ingeniera, es todo. Ya. ¿Su nombre? Jocelyn Gaibor. Jocelyn Gaibor. Luis le corresponde, ¿no? Sí, ya comparto. Ya se observa la pantalla ahí. Ahí, sí se mira. Ya. Muy buenos días, ingeniera, compañeros. El tema que les voy a explicar el día de hoy es sobre la coma y los 2 puntos. Empezaremos hablando sobre la coma. Se dice que la coma es un signo de puntuación que indica una pequeña pausa que separa una oración o frase de otra que habla del mismo tema, pero de otro concepto o idea. También es un signo gráfico que representa una pausa más breve que la del punto y se utiliza con frecuencia en toda clase de textos. Las reglas para su uso son las siguientes. Se puede utilizar la coma para separar diversos elementos de una serie. Por ejemplo, me gustan tus ojos, sus labios, su cabello, sus hombros. Se debe realizar una pequeña pausa en la serie para que resalte lo que está expresando. También se utiliza la coma para separar elementos incidentales en la oración, es decir, aquellos que equivalen a una explicación. En ese caso cumplen una función semejante a la del paréntesis. Y por ello, esta clase de comas se llaman parénticas. Como ocurre en el siguiente ejemplo. La vi llegar, más bella que nunca, a la casa de sus padres. También se utiliza la coma para separar los vocativos, es decir, las palabras que se usan para llamar la atención de un interlocutor. Pueden ser estos nombres propios, apodos o sustantivos asignados, los cuales pueden estar al principio, en medio o al final de una oración, como en el siguiente ejemplo. Perla, por favor, dile que se apure. El siguiente ejemplo es, no, Héctor, no es así. ¿Por qué insistes, Manuel? Entonces, se realiza la pequeña coma antes de realizar la vocación para llamar la atención del interlocutor. También se puede utilizar la coma antes de las oraciones introducidas por expresiones como sí, aunque y otras semejantes. Por ejemplo, puedes invitarme si quieres.
¿En dónde se utiliza la coma? El uso de la coma para separar elementos se emplea para separar los miembros de una enumeración, salvo los que vengan precedidos por algunas de las conjunciones, como y, o, u. Por ejemplo, tengo perros, gatos, conejos, y aquí se emplea la y en vez de la coma, y pajaritos. Hablaremos sobre los